Su Majestad el Rey y Su Excelencia el Presidente de la República Portuguesa. As pedras, o mar, o mundo, os corações. Acordai, acendei almas e de sóis, este mar sem cais, negros de faróis, e acordai depois das lutas finais, os nossos heróis que dormem nos covais. Majestad, señor Presidente de la República Portuguesa, señor Presidente de la Junta de Castilla y León, magníficos rectores, autoridades, miembros de la comunidad académica universitaria, señoras, señores, a todos, muy buenos días y muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos a este acto solemne que tiene un carácter hispanoluso y que celebramos aquí en la Universidad de Salamanca con motivo de su 8º centenario. Un acto académico que está enmarcado dentro de la visita de Estado del presidente de la República Portuguesa a nuestro país. La historia de esta casa de estudios y la celebración de sus 8 siglos de vida se extiende a todo el sistema universitario iberoamericano y no puede entenderse al margen de Portugal. Hoy, aquí, con este acto, en este Paraninfo, se muestra de forma especial la colaboración que existe y ha existido entre España y Portugal a todos los niveles, a nivel económico, a nivel social, cultural y estando donde estamos fundamentalmente académico. É unha grande honra para a Universidade de Salamanca receber os xefes de Estado de España e de Portugal. Este acto ilustra ben a vitalidade das relações entre ambos os países e evidencia como, a través da instituición universitaria, se poden reforzar os lazos que nos unen, unión que continuará a nortearnos. A nosa historia, que perfaz neste ano de 2018, 8 séculos de existencia, encontrase repleta de grandes momentos, efemérides e figuras que partillamos. La Universidad de Salamanca comparte con la Universidad de Coimbra un origen que se remonta a casi el mismo tiempo, el siglo XIII.
Ambas son instituciones impulsadas desde las más altas jerarquías del Estado y ese apoyo, ese impulso, perdura como queda reflejado en este acto. En primer lugar, y para abrir este momento, va a intervenir el rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega. Señor rector. Majestad, señor presidente de la República Portuguesa, señor presidente de la Junta de Castilla y León, ministros de Asuntos Exteriores de Portugal y de España, rector magnífico de la Universidad de Coimbra, rectora magnífica de la Universidad Pontificia de Salamanca, señora presidenta de las Cortes de Castilla y León, señora delegada del Gobierno en Castilla y León, señores alcaldes, autoridades, comunidad universitaria, caros amigos y amigas. Señor, la lectura iconográfica del edificio histórico me permite reconocer simbólicamente vuestra presencia y siempre el apoyo a la universidad. Esta Universidad de Salamanca, agradecida a los reyes, se suma en este encuentro a vuestra legitimidad institucional y la proyección de sus mejores valores sobre la relación de dos naciones hermanas. Presidente, la fachada mira hacia el oeste por un memorable compromiso de esta Casa de Estudios con Portugal y con el Atlántico, océano de nuestras empresas y proyecciones simultáneas. Rector, en afortunada versión académica hispanolusa, somos universidades gemelas, pues la Universidad de Coimbra fue fundada en 1290 siguiendo por orden real el modelo de la de Salamanca. Vosotros y nosotros divisamos más allá, plus ultra, Iberoamérica, donde portugueses y españoles difundimos nuestra lengua, cultura y solidaridad civilizatoria. ¿Acaso no se comunican más de 800 millones de personas en las lenguas ibéricas desarrolladas gramaticalmente en nuestras universidades? ¿Dónde, sino aquí, están las raíces del saber común? 800 años de vida académica entreverada explican la feliz concordia en este acto, la misma que unió Antonio de Nebrija y Arias Barbosa, cuya colaboración en la defensa de las humanidades fue destacada por el historiador Joaquín Veríssimo Serrao. Cuán necesario invocar su recuerdo hoy en un mundo cuyo devenir será tanto mejor con énfasis humanista. El recuerdo de las personalidades ilustres de nuestro estudio es humanismo. Rememoremos a Juan de Almeida, quien además de poeta fue rector en 1568, cuando Portugal y España desplegaban plenamente sus potencias por todo el mundo. Capaces de circunnavegar el globo fueron Magallanes y Elcano, gracias tanto a su audacia como al saber de los universitarios. Humanismo es también la medicina, cultivada en Salamanca por Juan Méndez Nieto, portugués de Miranda do Douro y autor de los célebres discursos medicinales, cuyas andanzas americanas dibujan los avatares de quienes emigraban hasta América para aplicar allí los conocimientos adquiridos en nuestras aulas. O por Amato Lusitano, a quien se atribuye el descubrimiento de la circulación de la sangre. Humanismo es igualmente la fundación de las ciudades, empresa conjunta y paralela que dio vida urbana a nuevas tierras. Los fundadores de Sao Paulo son personalidades vinculadas a nuestras universidades. La de Coimbra y la de Salamanca. Manuel de Nóbrega, jurista al uso del siglo XVI, convencido por las ideas de la escuela de Francisco de Vitoria, y José de Anchieta, español que estudió en la ciudad del Mondego. Modelos ejemplares que han de inspirarnos del pasado anterior y del más próximo. Del siglo XVI al XX, el interés por Portugal en la Universidad de Salamanca se mantiene,
hasta nuestros días siguiendo la estela de don Miguel de Unamuno, gran admirador de la cultura lusa. Hay un antes y un después de las aportaciones de nuestro mejor rector, abogado por excelencia de la poesía y la lengua portuguesa. Otros le secundarían después, mujeres y hombres convencidos del acierto de la mirada a Portugal. Así Pilar Vázquez Cuesta, catedrática de Filología y autora de una gramática portuguesa y de libros sobre la poesía lusa en los años 70. Ella y otros explican la actual existencia en Salamanca de un grado de estudios portugueses, con una trayectoria que se inicia en 1944, dato que hemos podido recordar recientemente al homenajear al profesor Ángel Marcos de Dios. Otros muchos colegas, investigadoras e investigadores han colaborado en nuestro compromiso con Portugal. En las ciencias, quiero recordar aquí el mapa geológico elaborado por el profesor Cibis Llovera. Por supuesto, en la filología, el profesor Pedro Serra mantiene hasta hoy este lúcido compromiso. Recordemos también la labor de Augusto Pimenta, el cónsul de Portugal en Salamanca. La amistad tiene raíces profundas, extendidas por todas las facultades, trascendiendo lo académico para llegar a lo emocional, el lado más humano y afectivo de las comunidades, la razón de ser de la colaboración entre Portugal y España, entre Coimbra y Salamanca. Para estar a la altura de nuestra historia, aplicamos las virtudes clásicas a las nuevas realidades. Como antes lo hicieron Arias Barbosa y Nebrija, participamos juntos en el Centro de Estudios Ibéricos de Guarda, en excelente muestra de tándem europeísta difusor de cultura. Numerosas colaboraciones científicas nos unen ahora y mucho más en el futuro. Con nuestra hermana lusitana compartimos en el año 1986 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, recibido de las manos de Su Majestad. El mismo año en que ambos países entramos a formar parte de la Comunidad Europea gracias al trabajo de quienes impulsaron la transición a la democracia en nuestros pueblos, muchos de ellos formados en las aulas de Salamanca y Coimbra. Porque ambas hemos contribuido a la democracia, inspirando exitosas transiciones con nuestras personalidades constituyentes, Adolfo Suárez, Mario Soares, Rebelo de Sousa, Tomás y Valiente. Majestad, presidente, son figuras inolvidables en el libro de honor de nuestras universidades, en la que los juristas delinean los perfiles de nuestros indisolubles e indiscutibles estados sociales y democráticos de derecho. 800 años de vocación europea y 500 de orientación iberoamericana. Coimbra y Salamanca tienden los dos principales puentes académicos de esta península hacia América. Es nuestro afán y nuestra responsabilidad lograr atraer a un número creciente y sostenido de estudiantes americanos. Los recibimos con los brazos abiertos porque somos alma mater, madres patrias para los universitarios del otro lado del Atlántico. E sempre ao servicio dos nosos estados debemos ambas as universidades ser criadoras de futuro do mellor porvir para Portugal e España. Así sea. Obrigado. Gracias. Como decía nuestro rector, hay muchas iniciativas y experiencias compartidas que nos unen. Hemos recuperado en el vídeo que vamos a compartir a continuación algunos momentos de la historia más reciente de nuestra universidad, de su relación con la Universidad de Coimbra y en general con Portugal. Mencionaba algunas de esas iniciativas, ceremonias de investidura de ilustres doctores honoris causa, ese Premio Príncipe de Asturias compartido, el Centro de Estudios Ibérico, el Instituto Hispanoluso de Investigaciones Agrarias y, cómo no, la docencia, la oferta docente e investigadora en el campo de los estudios portugueses son solo algunos ejemplos.
teniendo en cuenta la aportación que ambas universidades han prestado a la formación del espíritu de todos los países que integran la comunidad iberoamericana y a su diálogo tradicional con las universidades de las Américas, que convirtió el Atlántico en el Mare Nostrum de la cultura universal. Ya miramos todos en la misma dirección y miramos fundamentalmente hacia Europa. La percepción de Portugal en España y lo contrario, la de España en Portugal, ha cambiado totalmente. Es algo fundamental. Hoy las universidades españolas y portuguesas tienen un intercambio fluido y de la misma manera, y sobre todo a través de Portugal, hay gran intercambio entre las universidades de España y las de Brasil. Recibiendo ese premio se siente la tradición que hizo con que yo escriba poesía en esta lengua, porque aprendí con ellos. Y Don Dinis, el rey de la Edad Media, yo hizo la primera edición completa de su poesía en Portugal, hizo la transcripción de los manuscritos. Y fue nieto de Afonso X, por eso es un poeta que tiene esa tradición también ligada a Portugal y España, y muchos poetas portugueses hasta el siglo XVI, XVII escribían en las dos lenguas. Camões y Gil Vicente son grandes poetas de lengua castellana. Coimbra e Salamanca são universidades irmãs. São duas das mais antigas instituições universitárias da Europa. Partilham ambas a sua vocação universal, aberta ao mundo, e compartilham também muitos projetos. Ouvimos agora o magnífico reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva. Sua Majestade o Rei de Espanha, Senhor Presidente da República Portuguesa, magnífico Reitor da Universidade de Salamanca, Senhores Ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e de Espanha, Senhor Presidente da Comunidade de Castilha e León, Senhores Embaixadores de Portugal, de Espanha em Portugal e de Portugal em Espanha, Senhores Vice-Reitores, Senhores Deputados, senhoras, enfim, restantes autoridades académicas, civis, autonómicas, senhores professores, senhores estudantes, senhores funcionários, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Começo por dar os parabéns à Universidade de Salamanca, irmã da Universidade de Coimbra, no seu 80º aniversário. Uma tal idade demonstra um reconhecimento antigo do valor decisivo do conhecimento para qualquer comunidade humana. Mas também mostra o valor da própria instituição. Muitos pensam que atualmente há poucas universidades antigas simplesmente porque estas foram as únicas que foram criadas há muitos séculos atrás. Por um engano. Na realidade, foram criadas muitas escolas superiores ao longo dos séculos, mas poucas chegaram aos nossos dias. As que estão hoje conosco, como Salamanca, são as que souberam, ao longo dos séculos, reconhecer o que a sociedade, em cada momento, necessitava e dar resposta a essas necessidades. São verdadeiras campeãs da adaptação, capazes de mostrar uma notável capacidade para reconhecer, no meio do ruído dos dias,
o que verdadeiramente conta, em contraste com quem vai atrás de todas as modas tão efêmeras. Vossa Majestade, Rei Filipe VI de Espanha, tem realçado, em uníssono com Sua Excelência, o meu Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que em nenhum período histórico anterior as relações entre Portugal e Espanha estiveram tão fortes e tão profícuas como agora. É algo que nos enche de satisfação, pois não há bem maior que a paz e a boa vizinhança, ativa e construtiva, com fortes benefícios para todos. Permita-me, Vossa Majestade, e permita-me, meu Presidente, que vos assinale que a Universidade de Salamanca e a Universidade de Coimbra, que aqui represento, há muitos séculos que seguem esse caminho. Há séculos que sabem o que é e sabem que é esse o caminho. E, com a autoridade que advém desse conhecimento antigo, aqui vos saúdam, confirmam e reforçam nesse sentido de tudo fazer para melhorar ainda mais as relações entre estes dois povos tão próximos, que tanto partilham na sua história, na sua cultura e na sua esperança de futuro. A Universidade de Salamanca é um dos construtores de Espanha. É uma marca verdadeiramente global de que a Espanha dispõe. Não é possível estudar a história de muitas regiões do globo, em particular da América Latina de língua espanhola, sem encontrar inúmeras referências à Universidade de Salamanca. É algo a que nenhuma marca fugaz deste tempo de marketing digital pode aspirar, pois quase todas desaparecerão com a mesma velocidade com que surgiram. O futuro é diverso, não é uniforme. Já é claro, e mais vai ser no futuro, que as sociedades, como os ecossistemas, precisam de diversidade para evoluir e para prosperar. Nós não vamos viver num mundo uniforme de língua e cultura inglesa, porque um tal mundo seria demasiado pobre, com uma monocultura que não resiste à súbita praga fulminante. É da contínua inter-relação entre visões, conceitos e atitudes variadas que se aproximam e afastam ciclicamente que surgem as soluções para os problemas sempre diferentes com que nos confrontamos a cada passo. O mundo precisa da Espanha. O mundo precisa da língua e da cultura espanholas. O mundo precisa da Universidade de Salamanca, o mais antigo e mais secularmente decisivo centro de saber de Espanha, o mais associado no imaginário global a essa língua e a essa cultura. Neste processo de envelhecimento demográfico, que infelizmente Portugal e Espanha também partilham, a Universidade de Salamanca pode dar uma contribuição muito importante, porque à redução demográfica da região e do país em que se insere, se pode responder atraindo estudantes de outros pontos do globo, quer daqueles onde o ensino superior não responde à procura da sociedade, como acontece na grande maioria da América Latina, quer naqueles onde os estudantes conhecem o valor de uma educação noutra língua e noutra cultura, em concreto, uma educação imersa na riquíssima língua e cultura espanholas. Muitos regressarão aos seus países de origem depois de completados os seus estudos, mas outros ficarão, trabalhando para a prosperidade do grande país que é a Espanha. Mesmo os que regressarem serão embaixadores dessa cultura e dessa língua que os marcou seguramente, indelevelmente, e serão os melhores parceiros, também económicos, de quem os acolheu. Nenhuma universidade espanhola está tão bem posicionada para promover esse movimento, pois mais nenhuma tem uma tão antiga e tão profunda relação com a cultura e a língua de Espanha. Uma língua que, pela mão destas universidades, é há séculos uma língua de conhecimento. E assim vai continuar a ser.
Porque a língua que deixar de ser língua para criar, exprimir, transmitir, pensar conhecimento avançado, é uma língua que desistiu do seu lugar no mundo. Há muitos outros locais onde o espírito, o sentir dos espanhóis se sente com muita intensidade, mas não há nenhum outro local onde o peso secular do conhecimento expresso, partilhado, descoberto em língua espanhola se sinta com mais intensidade do que neste magnífico paraninfo da Universidade de Salamanca. O destino da língua e da cultura espanholas é o destino da Universidade de Salamanca. Felicitaciones profundas, sentidas por los fantásticos 800 años de la Universidad de Salamanca y por los gloriosos 800 años que ahora empiezan. Gracias. La Universidad de Salamanca, la ciudad de Salamanca y toda nuestra comunidad Castilla y León están y se sienten fundamentalmente cerca de Portugal. Esta visita de Estado del presidente de la República de Portugal a España fortalece esos vínculos que nos unen y nos acerca todavía más. Tomará la palabra a continuación el presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera. Señor presidente. Majestad, señor presidente, la presencia esta mañana en Salamanca y en particular en este paraninfo del rey de España y el presidente de Portugal es un gran honor y un motivo de alegría para los ciudadanos y las instituciones de Castilla y León. Y constituye, además, uno de los acontecimientos más importantes y de mayor simbolismo en la conmemoración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca. Como comunidad española vecina de Portugal, Castilla y León siente y vive con especial intensidad las relaciones entre ambos países, basadas en el respeto mutuo y la colaboración. Nuestro propio Estatuto de Autonomía nos insta a promoverlas, sobre todo con las regiones portuguesas con las que nos une una mayor vinculación geográfica, histórica, cultural, económica y ambiental, y en definitiva, humana. La geografía y la orografía nos unen en la raya. Son casi 350 kilómetros desde Ermessende hasta Navasfrías y con gran influencia en las comarcas naturales de Sanabria, Aliste, Sayago, Vitigudino y Ciudad Rodrigo y en los correspondientes concellos portugueses. Un paisaje en el que destacan con personalidad propia los y las Arribes del Duero, donde decía el rector Unamuno que la ondulante llanada castellana parece ir a perderse suavemente, sin solución de continuidad, en las estribaciones de la Sierra de la Estrella que cierran hacia la parte de Portugal el horizonte. Siempre el Padre Duero, el Padre Douro, valle vertebrador de nuestros respectivos territorios desde que nace en Urbión hasta que desemboca en Oporto. El curso de sus aguas refleja la historia muchas veces compartida de ambos pueblos, con figuras de leyenda como Viriato, con hitos remotos como la Concordia de Alcañices, que definió en las postrimerías del siglo XIII la frontera entre el Reino de Portugal y la Corona de Castilla, o el propio Tratado de Tordesillas en 1494, inscrito en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO y testimonio de la trascendental importancia que las dos grandes naciones ibéricas tuvieron en la primera globalización.
y con acontecimientos modernos tan esenciales como la recuperación de la democracia en las dos naciones en los años 70 del pasado siglo y la entrada simultánea de ambas en la Unión Europea en 1986. Un devenir histórico que también ha establecido entre nosotros fuertes vínculos culturales, como los que mantienen con sus seculares lazos de amistad y colaboración las universidades de Salamanca y de Coimbra, fundamentales ambas en la construcción del sistema universitario europeo y asimismo en el iberoamericano. Vínculos culturales como los yacimientos de arte rupestre prehistórico del Valle de Coa y de Sigaverde, único sitio cultural transnacional declarado Patrimonio Mundial, o los templos románicos que el Gobierno de Portugal y la Junta, con el mecenazgo de entidades públicas y empresas privadas, estamos ahora conservando, restaurando y poniendo en valor a través del Plan Románico Atlántico. O los proyectos que impulsa la Fundación Rey Afonso Enríquez, con sede en Zamora. O la colaboración entre las administraciones educativas para la enseñanza de la lengua portuguesa en los colegios de Castilla y León. O la alianza establecida recientemente en torno a la Bienal Ibérica ARPA, la feria sobre patrimonio histórico-cultural más importante de Europa, que está alternando ya sede en uno y otro territorio y en el pasado octubre celebró su primera edición portuguesa en Amarante, contando con una destacada participación empresarial. Un ejemplo de unos crecientes vínculos económicos facilitados por la pertenencia común a la Unión Europea, que se concretan en los muchos proyectos emprendedores, tanto españoles como portugueses, que han dado el salto al otro país en sectores tales como el automóvil, la alimentación, la energía, el forestal, el papel o el vidrio. También en el gran crecimiento de nuestros intercambios comerciales. Y, por último, a través de nuevas iniciativas innovadoras, como algunas que estos días están presentes en Salamanca en el relevante encuentro sobre emprendimiento tecnológico organizado por su universidad. Proyectos, en fin, en los que tampoco falta el aprovechamiento turístico de los recursos culturales, naturales y ambientales que compartimos, como ocurre con la reserva de la biosfera transfronteriza más extensa de Europa, denominada Meseta Ibérica, que integra zonas de Zamora, de Salamanca y del noroeste transmontano. Debemos felicitarnos por la vitalidad de todas estas relaciones, en las que muchas veces concurre la colaboración público-privada y en las que las administraciones venimos apostando por herramientas conjuntas y eficaces, como nuestras comunidades de trabajo con las regiones norte y centro de Portugal, que tienen una larga experiencia de diálogo y de colaboración continua, como el programa de cooperación Interreg España-Portugal, que impulsa la cooperación transfronteriza de proximidad dirigida a dinamizar la economía, generar empleo y mejorar la calidad de vida en las zonas más próximas a la raya. O como la propia macrorregión europea, regiones del sudoeste europeo, que formamos junto a las regiones norte y centro de Portugal, las comunidades españolas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. A través de ella unimos esfuerzos en materias como las redes de transportes y logística, la competitividad industrial o la innovación. Y precisamente también en su seno actúa una conferencia de rectores que en diciembre pasado celebró aquí en Salamanca su último plenario y que es un espacio de colaboración académica e investigadora orientado al desarrollo y a la especialización inteligente en nuestros territorios. Todos ellos son buenas prácticas de cooperación, entendimiento y cercanía como factores de progreso. En sus cerca de 30 viajes por Portugal, el rector Unamuno fue ejemplo de ese entendimiento. Cultivó grandes amistades
y se empapó del alma y del carácter portugués hasta acabar suscribiendo y proponiendo un iberismo no político, sino histórico, cultural y literario y, en definitiva, afectivo. Castilla y León, como parte siempre de España, quiere seguir esa senda y también cultivar día a día su hermandad con Portugal, favoreciendo el conocimiento mutuo, el respeto, la convivencia y la confianza para seguir avanzando en proyectos compartidos y para contribuir con ello a reforzar el espíritu y la voluntad de amistad y de futuro que hoy representa en Salamanca la presencia del Rey de España y del Presidente de Portugal. Muchas gracias. Esta visita de Estado integra-se á historia da Universidade de Salamanca. A celebración do 8º centenario é o momento máis idóneo para continuar a escreverla en común. O presente acto permanecerá como símbolo da unión entre os dois Estados. Vai agora falar Súa Excelência o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Excelencia. Majestade, Senhor Presidente da Junta de Castelo e Leão, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Senhor Ministro dos Assuntos Exteriores e Cooperação do Reino de Espanha, magnífico reitor desta Universidade, magnífico reitor da Universidade de Coimbra, senhores embaixadores, senhores reitores e vice-reitores, excelentíssimas autoridades e ilustres convidados, prezados colegas professores, queridos estudantes. É para mim uma profunda honra estar perante vós, nesta tão nobre universidade. A Universidade de Francisco de Vitória, de Martim da Spilcueta, de São João da Cruz, de Abraão Zacuto, de Luís de Góngora e Argote, de Beatriz Galindo, de Calderón de la Barca, mas também de Pedro Nunes, Gaspar Frutuoso e Amato Lusitano. Precisamente no ano em que justamente se celebram 8 séculos da sua fundação. 8 séculos que pelo passado, pelo presente e pelo futuro bem justificam a minha decisão de condecorar a Universidade de Salamanca com a Ordem de Santiago de Espada, pela primeira vez atribuída a uma universidade não portuguesa, condecoração que terei a honra de entregar nesta cerimónia em nome de Portugal. Associar-me a esta efeméride como académico de vocação e de vida, como defensor do espírito de abertura e de descoberta que encontramos na gênese do próprio conceito de universidade, seria sempre uma distinção. Fazê-lo enquanto chefe de Estado de um país tão amigo e mesmo irmão de Espanha, sede de outra universidade, igualmente fundada no século XIII, em Coimbra, é, pois, um privilégio. Junta a alma mater da Universidade em Espanha com a alma mater da Universidade em Portugal.
e a presença de Vossa Majestade espelha a fraternidade que une os nossos dois povos. Agradeço sentidamente esse gesto, agora que entramos no último momento de uma visita de Estado iniciada em Madrid. Ao longo de 3 dias, reafirmamos o valor da relação única que existe entre Portugal e Espanha. E tenho a felicidade de encerrar esta visita em Salamanca, em Castela e Leão, nesta universidade grande entre as grandes, numa região de fronteira, que por sua vez simboliza o encontro entre as terras de Portugal e de Espanha, que Miguel de Unamuno, ilustre símbolo desta instituição, retratou muitas vezes com tocante apego. Numa região que ocupou e ocupa um lugar tão singular na vida e no imaginário de sucessivas gerações de portugueses. Majestade, Excelências, no momento em que a Universidade de Salamanca assinala 8 séculos de conhecimento, de arte, de ciência, de cultura, de defesa dos valores da liberdade e da tolerância, a Europa celebra o Ano do Património Cultural. Património que incorpora uma dimensão imaterial, com a mesma solidez do mais antigo contraforte. Nós não seríamos o que somos sem o legado dos nossos filósofos, humanistas, escritores, pintores, arquitetos, cientistas, investigadores, sem a emoção das artes, sem o chamamento do belo e a atração do novo. Tudo aquilo para que Fernando Lopes Graça nos convocou quando ouvimos o seu hino Acordai. Acordai para a defesa da liberdade e dos direitos humanos. Acordai para a crença no Estado de Direito. Acordai para a convicção nos valores da democracia. Temos, pois, de ter a coragem de defender a vitalidade destas ideias que formam o rico património imaterial da Europa e que estão na base do projeto único de cooperação, paz e desenvolvimento que as universidades aqui representadas tão bem encarnam. La Universidad de Salamanca es una distinguida representante de estos valores. Al valorar el pasado, sin olvidarse de proyectar el futuro. Al apostar en nuestras 2 lenguas, como 2 de las mayores lenguas vivas y de tiempos venideros. Al contar entre sus miles de alumnos, con tantos de mis conciudadanos, y entre ellos, hace 20 años, una hija mía, que aquí se beneficiaron o benefician de una tradición secular de enseñanza, investigación y aprendizaje, como ocurre con su cuerpo docente. Y dejo constancia de la expresión de nuestro mayor aprecio al profesor Ángel Marcos de Dios, por su obra y por su dedicación a la lengua y cultura portuguesas. Al mantener con la Universidad de Coimbra, que se nos suma aquí al más alto nivel, una fuerte y constante cooperación. En cuanto presidente de la República Portuguesa y también en cuanto profesor y académico, me es de veras grato el constatarlo,
porque este movimiento fortalece de modo innegable la relación entre España y Portugal en beneficio de las personas, vector último y motivación fundamental de la acción cívica, porque confirma de igual modo que en este dominio nuestros dos países tendrán a cada paso el más fértil de los terrenos para una fraternidad siempre creciente. Majestad, excelencias, en un año especial para esta universidad, para Salamanca y para España, al término de una visita de Estado realizada con emoción, vuelvo a colocar mi mirada en el futuro. Tenemos el deber de erigirlo en conjunto, edificándolo con dos lenguas de alcance global, reforzando aún más unas relaciones que alcanzaron en las últimas décadas elevados umbrales de excelencia. Podemos dar un nuevo paso importante en este imponente Paraninfo. Desde aquí avistamos la continuada profundización de la cooperación pedagógica y científica entre nuestras universidades, del intercambio de estudiantes y de docentes, la promoción de la unión de la investigación universitaria a la formulación de políticas públicas, a la sociedad civil, al mundo empresarial, el estrechamiento de la comprensión y del conocimiento mutuo, la clave por esas vías hacia un mayor entendimiento, prosperidad y bienestar, con los rasgos distintivos de nuestras identidades y con la dimensión de cuanto nos une. Tenhamos, assim, a capacidade de, inspirados nos valores comuns, nas melhores tradições universitárias, escolher e trilhar os caminhos certos, em memória de quantos antes de nós vieram e pensando em quantos depois de nós virão, pelos dias de amanhã que nos esperam, pelo saber e pela sua boa aplicação, pela tolerância e pela abertura ao que nos rodeia, pelo futuro de Portugal e de Espanha. Duas últimas palavras. Uma para esta gloriosa Universidade de Salamanca, para agradecer a sua perenidade e para sublinhar a sua eterna juventude. Para vossa majestade, a última palavra, para agradecer o ser um símbolo excepcional de unidade, de visão, de cultura e de humanidade que todos nós admiramos. Muito obrigado. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar las palabras de la jefa de protocolo del Estado de Portugal, María Clara Núñez dos Santos, y le voy a rogar de nuevo a su excelencia, el presidente de la República Portuguesa y al rector de la Universidad de Salamanca, que se coloquen delante de esta mesa. Muchísimas gracias. Em nome de Sua Excelência, o Presidente da República Portuguesa, é dado início à cerimónia de entrega das insígnias à Universidade de Salamanca.
Leitura do alvará de concessão. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e Grão-Mestre das Ordens Honoríficas Portuguesas, faz saber que, nos termos da respectiva lei orgânica, confere à Universidade de Salamanca o título de membro honorário da Ordem Militar de Santiago da Espada, por firmeza do que se lavrou o presente alvará, datado 18 de abril de 2018. Y para cerrar este acto académico, este acto institucional hispanoluso, este momento que es histórico y especialmente emotivo, nos dirigirá unas palabras Su Majestad el Rey Felipe VI. Majestad. Su Excelencia, el Presidente de la República Portuguesa, Presidente de la Junta de Castilla y León, señores ministros de Asuntos Exteriores de Portugal y de España, nuestros respectivos embajadores, Presidenta de las Cortes de Castilla y León, delegada del Gobierno en Castilla y León, alcalde de Salamanca, rectores magníficos de las universidades de Salamanca, que hoy nos acoge, y de su hermana Universidad de Coimbra. Autoridades, miembros de la delegación oficial portuguesa en esta visita de Estado del presidente, equipo de gobierno de la Universidad de Salamanca, comunidad educativa, estudiantes, señoras y señores. Recibimos en estos días, aquí en España, con enorme afecto, con enorme amistad, al presidente Marcelo Rebelo de Sousa en su visita de Estado. Y hoy especialmente nos alegra su expreso deseo de venir a Salamanca, a Castilla y León, una comunidad que vive con tanta intensidad como optimismo su estrecha relación con nuestra hermana y querida Portugal. Nos honra y nos alegra que además lo haga para unirse también a esta conmemoración del 8º centenario de esta universidad y el 30º de su reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad. Es muy oportuno, por tanto, y se lo agradecemos, que la culminación de esta visita de Estado nos permita ensalzar los lazos que unen a la Universidad de Salamanca, a esta ciudad y a Castilla y León con Portugal. Este acto nos permite asimismo renovar el vínculo de hermandad entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Coimbra, aquí representada por su rector. La Universidad Salmantina, fundada por Alfonso IX de León, ha mantenido una larga y sostenida historia de relaciones con la sociedad y la cultura portuguesas, al punto de que la propia Universidad Conimbricense, a instancias del rey portugués João III, adoptó el modelo de estatutos de su hermana de Salamanca. Desde tiempos medievales hasta el siglo XVIII, fueron muchos miles los estudiantes lusitanos que frecuentaron estas aulas, y se ha comprobado que hubo momentos en los que hasta 1/3 de los universitarios del Reino de Portugal cursaron estudios en esta universidad, llegando a representar nada menos que un 15% de los estudiantes salmantinos. Hombres de gobierno, altos eclesiásticos,
miembros de la magistratura y médicos de renombre portugueses se formaron en la ciudad del Tormes. Insignes profesores de origen portugués dieron clase en estas aulas y numerosos graduados de Salamanca fueron también profesores de la Universidad de Coimbra. Fue el tiempo igualmente una verdadera comunidad interliteraria luso-castellana que siglos después encontrará su reflejo en Miguel de Unamuno, rector de esta universidad y gran conocedor de la sociedad y la literatura portuguesas, como también pudimos comprobar en la exposición del Museo Reina Sofía en Madrid, una exposición dedicada a Fernando Pessoa. Y en la actualidad esta institución continúa trabajando para fortalecer las relaciones culturales, académicas y educativas hispano-portuguesas, como lo ha demostrado la gran labor del profesor Ángel Marcos de Dios, aquí presente. Tras referirme a los estrechos vínculos de esta universidad con la cultura lusitana, quiero recordar brevemente los frutos de sus maestros más egregios, especialmente los profesores que conformaron la Escuela de Salamanca, como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez. Pues fue aquí, en estas mismas aulas, donde fueron elaboradas algunas de las primeras y más elevadas reflexiones sobre el nuevo mundo y sobre el nacimiento de una nueva era. Aquellas reflexiones fueron posibles en el contexto de la extraordinaria apertura de nuestras dos naciones y gracias a los exploradores y pensadores ibéricos, Europa tomó conciencia de su lugar en el mundo al tiempo que el mundo se hizo por primera vez uno. Aquel fue uno de esos momentos auténticamente fundacionales en la historia de la humanidad y nuestras naciones lo hicieron posible. Este es el inmenso legado que nosotros, españoles y portugueses, tenemos la responsabilidad de preservar y proyectar hacia el futuro. De hecho, ya hemos comenzado a conmemorar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, que supuso un hito fundamental en la primera globalización del planeta. Una expedición que, bajo los auspicios de la corona, del recién llegado Carlos I, luego emperador Carlos V, fue iniciada bajo el mando del portugués Fernando de Magallanes, y que tras su muerte y la pérdida de una gran parte de sus barcos y hombres, culminó el español Juan Sebastián Elcano al mando de la nao Victoria. Así pues, como hemos señalado en tantas ocasiones, es mucho lo que españoles y portugueses, portugueses y españoles, hemos aportado a la historia de la humanidad. Y hoy, desde nuestras respectivas identidades, compartiendo un mismo espacio geográfico, esta península ibérica, y en nuestra común pertenencia a la Unión Europea, formamos parte de un mismo ámbito de valores y seguimos aportando, en lo posible, beneficio e impulso al desarrollo de una humanidad más pacífica y más cohesionada. Cada vez nos relacionamos más en casi todos los campos, en el económico, científico, cultural, educativo e incluso en el deportivo. Esta misma mañana hemos tenido ocasión de explorar nuevas iniciativas de entendimiento entre nuestras jóvenes empresas innovadoras y hemos de hacer lo propio en el campo de las nuevas tecnologías, de la robótica, la inteligencia artificial, el ciberconocimiento. Nuestra concentración en el seno de las instituciones europeas y en las organizaciones internacionales es, asimismo, muy estrecha. España reconoce y celebra los logros que muchas personalidades portuguesas están alcanzando en ellas, comenzando por el secretario general de las Naciones Unidas, nuestro querido amigo Antonio Guterres. En este espíritu de creciente y mutua interdependencia, podemos ampliar aún más nuestra cooperación en la creación artística y en todos los dominios de la cultura. A finales del siglo XIX y a principios del XX, hubo varias generaciones de autores portugueses y españoles que permanecían en constante diálogo sobre lo que significa ser portugués y español,
y sobre el lugar de nuestra común matriz ibérica en el devenir de los pueblos de Europa y del mundo. Nombres como Oliveira Martins y el propio Pessoa, o por parte española Unamuno y Ortega y Gasset, conformaron un verdadero tapiz ibérico urdido con la palabra, la pluma y el pincel. Hoy nuestros creadores y pensadores, como el resto de nuestras sociedades, reafirman la solidez de sus lazos. Hemos de animar a nuestras respectivas instituciones e industrias culturales a que perseveren en impulsar y difundir nuevos proyectos de intercambio y de colaboración universitarios, editoriales, audiovisuales, museísticos y en otros dominios entre creadores de nuestros dos países, o trasladando sus propuestas, como ya estamos haciendo, a nuestra más amplia comunidad iberoamericana, una comunidad de naciones que comparte las lenguas de Cervantes y de Camões, el español y el portugués, dos idiomas intercomprensibles que conforman un amplio espacio intercontinental hispanohablante y lusófono. La próxima cumbre iberoamericana, que tendrá lugar en la ciudad de Antigua, Guatemala, en el mes de noviembre, será otra ocasión muy propicia para impulsar esta cooperación cultural. Y al hacerlo haremos bien en no olvidar el papel que autores americanos como Rubén Darío u Octavio Paz tuvieron como vasos comunicantes entre las letras españolas y portuguesas. Hemos de potenciar el conocimiento de estos vínculos como muestras del diálogo siempre abierto entre nuestras sociedades y con las naciones iberoamericanas al otro lado del Atlántico. Portugal e España são, pois, nações ibéricas, europeias e iberoamericanas. Renunciamos a nosso ser quando nos fechamos e ficamos de costas voltadas. E somos fiéis a nós próprios quando, como hoje, nos abrimos ao mundo e, a partir das nossas identidades, nos sabemos reconhecer a nossa vocação universal. Sobre todo, y termino citando, evocando más bien a Fernando Pessoa, somos útiles al mundo cuando desde nuestras respectivas identidades actuamos en un mismo sentido. El gran poeta estaría orgulloso de saber que ya es así y que estamos firmemente comprometidos en ello. Muchas gracias a todos y permítanme, como últimas palabras de esta visita de Estado que nos brinda el presidente Rebelo de Sousa, agradecerle permanentemente su amistad, su cariño y su vocación ibérica dentro de su enorme responsabilidad al frente de la República Portuguesa. Gracias, presidente, y espero que tengamos muchas más ocasiones de vernos, de compartir y de trabajar por España, por Portugal y por esta gran península ibérica que tenemos en común. Muchas gracias. Obrigado.
Majestad, Excelencia, el acto ha terminado. Muchas gracias. Buen día, muito obrigado.